La noche era fría, más fría que cualquier cosa que haya sentido antes. La chica alienígena se sentó en las piedras rotas de su pueblo, su pequeño cuerpo temblando mientras el viento le cortaba la ropa delgada. La luz de la luna cayó sobre las ruinas, mostrando las casas rotas, las paredes destrozadas y el terreno sin vida, que una vez se ríe. Ahora todo estaba en silencio, un silencio que se apresuraba a su pecho. Ella lo había perdido todo. Sus padres habían sido tomados por el fuego de la guerra. Los amigos desaparecieron en el caos. Su gente se dispersó en la oscuridad. Ella fue el único que quedó, o al menos se sintió así. Ella abrazó sus rodillas hacia su pecho, tratando de hacerse pequeño, como si la disminución pudiera mantenerla a salvo de los ojos crueles que cazaban a los sobrevivientes. Su estómago está con hambre, pero el ano tenía fuerza para buscar comida. El último pedazo de pan que había comido fue hace 2 días, tomado de un estante roto en una de las casas abandonadas. Su garganta estaba seca, sus labios se agrietaron, y sus ojos cargados de lágrimas que ya no caer. Había llorado tanto que sus lágrimas se habían secado, ahora solo un hueco. El dolor se sentó dentro de su pecho. En la distancia, ella pensó que escuchó voces, fuertes pasos metálicos. Suk saltó. An. ¿Fueron soldados él, los que habían quemado su casa, o eran carroñeros que vendían su cuerpo a los comerciantes? Ella se presionó contra la pared rota, conteniendo la respiración, esperando que pase el sonido. Por un momento, ella creía que estaría atrapado, pero los pasos se alejaron en la noche. Ella dejó escapar un aliento tembloroso, pero su alivio no duró mucho. El cielo de arriba estaba lleno de estrellas, brillantes e infinito. Ella los miró, preguntándose si sus padres podían verla desde más allá. Su madre, una vez, le dijo que las estrellas sostuvieron las almas de los caídos, que nadie estaba realmente solo si levantaban la vista. Pero esta noche, ellas estrellas no le dieron consuelo, solo le recordaron lo pequeña que era, cuán indefensa se había vuelto. Ella la envolvió, brazos más apretados alrededor de su cuerpo, tratando de permanecer despierto. El miedo le dijo que si cerraba los ojos, nunca podría abrir ellos de nuevo. El frío estaba mordiendo, y el sueño era peligroso. Sin embargo, su cuerpo la traicionó. Su cabeza se puso pesada, sus párpados débiles. Ella luchó para quedarse consciente, susurrando suavemente para sí misma: no duermas, no duermas. Entonces, ella lo escuchó, un sonido que congeló su sangre en pisos estables y lentos, diferentes de los anteriores. Estos pasos fueron más pesados, haciéndose eco contra el rotosuelo. Su corazón latía con fuerza. Quería correr, pero sus piernas se negaron a moverse. Ella se presionó más fuerte hasta la pared, cada músculo rígido de miedo. El sonido se acercaba más cerca. Una sombra estirado a través de los escombros, largo y alto, era un humano. Ella pudo ver el esquema de su figura bajo la tenue luz. Hombres anchos, un marco fuerte en sus pasos, fueron cuidadosos, pero cada uno lo llevó más cerca de donde se escondió. Su respiración, atrapada en su garganta. Su gente le había contado historias sobre humanos. Algunos dijeron que eran despiadados, fríos como máquinas. Otros dijeron que eran impredecibles, peligrosos. Cuando fueron arrinconados, ella no sabía de qué tipo era este. Todo lo que sabía era que era demasiado débil para pelear, demasiado débil para escapar. El humano se detuvo, a solo unos pasos de distancia. Su cabeza se volvió, escaneando las ruinas. Ella pensaron que sus ojos podrían haber atrapado los suyos en las sombras. Su corazón gritó dentro de su pecho. Ella quería quedarse oculto, pero ella sabía que la había visto. Lentamente, el humano se agachó. Su mano se movió hacia ella, no rápida, no áspero, pero gentil. Ella se estremeció, presionando hacia atrás contra la pared,
esperando daño. En cambio, él se quitó el pesado abrigo de sus hombros y se lo extendió. Ella lo miró. Su mente confundió. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué un humano le daría calidez a alguien como ella? Ella sacudió la cabeza. Susurró no, ¿por qué? Su voz se rompió, rota por la sed y el miedo. El humano no respondió de inmediato, solo mantuvo su mano estable. El abrigo se extendió hacia ella. Su rostro era calma, no cruel. Sus ojos, a la luz tenue, llevaban algo que ella no comprender, no odiar, no ira, sino algo más suave. Finalmente, él habló. Su voz era baja, pero firme. Nadie debería quedarse en el frío. Las palabras la golpean más duro que el viento por primera vez desde que comenzó la guerra. Ella sintió algo extraño dentro de ella, cofre. Una calidez que no era de fuego, sino de Hope. Sus pequeñas manos lentamente extendieron la mano. Temblando, ella tocó el abrigo, lo tiró a su pecho, y por primera vez en muchas noches, sintió calor. Ella lo miró, todavía asustado, todavía inseguro, pero dentro de su corazón, una pequeña llama de la confianza comenzó a parpadear, y esa llama era suficiente para hacerla susurrar una palabra frágil. ¿Por qué? Solo el humano respondió, con silencio, pero él se quedó allí lo suficientemente cerca para que no se sintiera sola. Y en esa noche rota, en el ruinas de todo lo que había perdido, encontrado una niña alienígena, la primera señal de Quepwith, que no sea olvidada. No mientras este humano estaba cerca. La niña se sentó con el pesado abrigo alrededor de sus hombros. Ella tela olía a humo y polvo, pero para ella se sentía como la manta más suave de la galaxia. Ella lo sostuvo fuerte, su pequeña dedos temblando, temeroso de que si ella lo soltara, podría desaparecer. Como todo lo demás que tenía una vez amado, el humano se paró sobre ella, alto y silencioso, su sombra cayendo sobre la pared, en ruinas donde ella se sentó oculto. No se movió rápidamente. Sus pasos eran lentos, cuidadosos, como alguien quien estaba tratando de no asustar a un animal herido. Sus ojos la estudiaron, pero no había nitidez en ellos, ni crueldad. Había esperado la dureza, esperaba una huelga o un comando. Paró en cambio, hilero de lado, bajándose hasta que su mirada estuvo nivelada con la de ella. Su garganta se secó de día sin agua, pero de alguna manera las palabras escaparon de sus labios. ¿Por qué? Ella susurró de nuevo, su voz débil y rotura. Ella no entendió. Nadie había dado su amabilidad desde que la tormenta de fuego se había tragado su casa. El humano, se suavizó, colocó su mano en el suelo entre ellos, la palma abierta, mostrando que estaba vacía, sin arma, solo carne y calor. Debido a que nadie debería estar solo así, dijo en un tono constante. Las palabras resonaron en ella mente, palabras simples pero llevaban peso. Ella quería creerles. Sin embargo, el miedo mantuvo su corazón cerrado. Su gente había contado historias de humanos, historias llenas de traición, conquista y justicia fría. ¿Era diferente? ¿O era un truco? El viento sopló más duro. La noche se volvió más oscura. Ella se estremeció de nuevo. Incluso con el abrigo en el humano, se dio cuenta y sin preguntar, alcanzó una pequeña manada en su espalda. Se retiró un matraz y lo colocó cuidadosamente frente a ella. No lo empujó en sus manos, solo lo dejó y lo deslizó íntimamente. La sed gritó dentro de ella, pero aún dudó. ¿Y si fuera veneno? ¿Y si fuera una trampa? Su cuerpo argumentó en contra de su miedo. En sus manos se extendieron lentamente y ella llevó el matraz a sus labios. El primer sorbo ardió afilado y extraño, pero fue agua real. Su pecho se sacudió mientras bebía más. Las lágrimas finalmente se derraman de nuevo, no por dolor, sino por alivio. Cuando bajó el matraz,
Sus ojos encontraron su. No había risas en ellos, ni burla, solo una paciencia tranquila, como si entendiera lo que significaba para ella, para Bebe, después de tanto tiempo. Gracias, susurró. Las palabras se sentían pesadas, incómodas en su lengua, pero eran ciertas. El humano asintió, y luego miró a su alrededor las ruinas. Su mandíbula se apretó, como si esperara el peligro para salir del sombras en cualquier momento. Él la miró. Anne, este lugar no es seguro. No puedes, quédate aquí. Su corazón se aceleró. El miedo surgió a través de sus venas. Estaba planeando llevarla a otro lugar. En algún lugar peor. Sus delgados dedos agarraban el abrigo más apretado. No, déjame. Ella rogó. No quiero ir. Sus cejas se unieron, no con ira, sino en preocupación. Si te quedas, te encontrarán, dijo con firmeza. Su voz tenía certeza, como si hubiera vio que sucedió muchas veces antes. Ella se congeló, recordando los pasos metálicos ante los cazadores, el solderos, los que mataron sin piedad. Anne tenía razón. ¿La encontrarían? Seguir yendo con él significaba pisar en lo desconocido. El humano extendió su mano, no forzando, solo ofreciendo su palma. Era grande. La mano de alguien que había luchado contra batallas y llevaba cargas. La niña lo miró. Su estómago se torció de miedo. Su corazón latía en sus oídos. Ella quería correr, pero las piernas eran demasiado débiles. En el fondo. Otra voz susurró algo nuevo. Confianza. Lentamente, temblorosamente. Ella se extendió. Su pequeña mano temblaba mientras se cernía arriba su. Por un momento, se retiró. Pero luego el recuerdo del último abrazo de su madre llenó su mente. Ella necesitaba calor. Ella necesitaba a alguien. Sus dedos tocaron su palma, su mano suavemente alrededor de la suya. Firme, pero no aplastante, estable. Protectora. Se sentía extraño, pero seguro. Lágrimas vellado en sus ojos nuevamente. Y esta vez, no luchó contra ellos. El humano se puso de pie, ayudándola a ponerse. De pie, sus rodillas tobado, su cuerpo débil, pero su mano la apoyó, guiándola. Ella se apoyó en él. Todavía agarrando el abrigo en sus piernas sentían que podrían ceder. Pero él no la dejó caer. Se movieron a través de las ruinas juntas. Sus pasos fuertes, los suyos frágiles. Ella miró a su alrededor nerviosamente. Ante las sombras, en cada esquina parecía ocultar peligro. La mantuvo cerca, escaneando la oscuridad como si estuviera lista para lucha contra lo que sea que aparezca. Cuando llegaron al borde del pueblo en ruinas, ella miró hacia atrás. Por última vez, el paredes rotas, las casas quemadas, el lugar de su infancia, todo se había ido. Anne sintió que su pecho se apretaba con tristeza, pero cuando miró al humano a su lado, se dio cuenta de que no estaba completamente perdido. La noche se extendió delante de ellos, sin fin y desconocido, pero ella no más tiempo caminó solo. Por primera vez, desde que su mundo se había desmoronado, estaba sosteniendo la mano de un extraño, y aunque ella aún no sabía su nombre ni su corazón, algo dentro de ella susurró que este humano podría ser su única oportunidad para sobrevivir. Sus labios se separaron, y susurró tan débilmente que el viento casi llevó las palabras a no dejes ir. El humano apretó su agarre muy ligeramente, y aunque no respondió, su silencio hablaba más fuerte que las palabras. Él no me dejaría ir. No esta noche. No mientras ella lo necesitaba. Las piernas de la niña temblaron con cada paso. El humano caminó a su lado, su fuerte marco estable, su mano nunca dejar que la suya se resbalara. Las ruinas del pueblo desaparecieron lentamente detrás de ellos, tragadas por sombras y silencio. A la noche se volvió más fría, pero sintió un calor extraño por dentro, no del abrigo solo, pero por la presencia constante del hombre que la
guió a través de la oscuridad, el camino a través de los que avanzó a través de hierba alta y árboles rotos. El suelo era desigual, lleno de cenizas y piedras, sus pies descalzos. Pero ella mordió su labio y perduró. Ella no quería parecer débil, no, frente a él. Cada tiempo ella tropezó. Su brazo se extendió rápidamente, manteniéndola en posición vertical. Su toque era firme, pero cuidadoso, nunca duro, nunca cruel. Las horas parecían pasar mientras se movían a través del desierto. Los párpados de la niña se pesaron, pero el miedo mantuvo ella despierta. Ella susurró: ¿A dónde vamos? Su voz era débil, como si ella temiera que la noche en sí pudiera escucharla. El humano la miró, su rostro medio escondido en las sombras. En algún lugar seguro, respondió. Su tono era corto, pero no desagradable. Sus ojos escaneó la oscuridad, como si el peligro acechara en cada esquina. Ella se preguntó si él siempre era tan cuidadoso, o si solo era por ella. Después de un tiempo, los árboles se volvieron más gruesos. Sus ramas bloquearon la luz de la luna, haciendo el mundo más oscuro. El corazón de la niña se aceleró, su agarre en su mano endureciendo. A ella no le gustaban las sombras, no le gustaba la forma en que el bosque parecía verlos. Aún así, el humano se movió sin miedo, sus pasos seguros y seguros. Ella tomó fuerza de su coraje. Finalmente llegaron a un pequeño colina cubierta de raíces enredadas. En su base había una abertura estrecha tan pequeña que no lo habría notado si no lo hubiera hecho. Se detuvo allí, se agachó, retirando un trozo de tela pesada que había sido escondida debajo de la tierra. Detrás había un pasaje oscuro, pero seco sus ojos se abrieron. ¿Qué es eso? Ella susurró. Un refugio. Él respondió: a venir al lago adentro. El pasaje fue corto, lo que lleva a un búnker escondido debajo del suelo. El aire estaba húmedo, pero más cálido que el exterior. Las paredes fueron forradas con viejos paneles de metal y cajas de almacenamiento. Había un leve brillo de una pequeña lámpara en el piso. Su luz reveló una cama áspera, un recipiente de agua y suministros apilados cuidadosamente. La niña entró lentamente, con los ojos muy abiertos. Ella nunca había visto ese lugar antes. No era hermoso, pero se sintió seguro. Ms. Seguro Q. Las ruinas dan más seguro que el noche fría arriba. El humano cerró la entrada detrás de ellos, sellando la tela con piedras y ramas. Luego se volvió hacia ella. Su voz estaba tranquila. Puede descansa aquí. Nadie nos encontrará esta noche. Su cuerpo quería colapsar, pero su mente todavía dudaba. Ella lo miró abrazando el abrigo a su alrededor. ¿Por qué estás haciendo esto? Él la preguntó, su voz agrietado. ¿Por qué ayudarme? Por un momento no dijo nada. Abrió uno de los cajas, sacando un pequeño paquete. Lo arrancó y colocó algo en sus manos. Era pan suave, áspero y duro, pero para ella olía a cielo. Ella lo miró, su estómago giró, le dio la boca, pero ella vacilado de nuevo. Ella levantó los ojos en su rostro buscando mentiras, trampas. Él solo asintió. Comer. Sus manos se sacudieron cuando ella tomó el primer bocado. El sabor llenó su boca, simple, pero cálida. Ella cerró los ojos, las lágrimas derramando las mejillas. Ella masticó lentamente, temiendo que se despertara de un sueño. El humano se sentó frente a ella, su espalda contra la pared. Observó en silencio. No apresurarla, no apartar los ojos de la entrada. Ella notó la tensión en sus hombros. Estaba cansado, pero él se negó a descansar. Se mantuvo despierto por ella, protegiéndola. Después de terminar la mitad del pan, lo bajó, susurrando a Este es el primer alimento desde entonces. Las palabras se rompieron. Ella no pudo terminar. Los recuerdos del fuego y los gritos la ahogaron. Dio un asentimiento lento, su expresión pesada.
Lo sé, dijo suavemente. Él miró a sus manos con cicatrices. Luego de regreso a ella. Yo también. Perdí gente en Sulas. Palabras la sorprendieron. Ella pensó que los humanos nunca hablaron de pérdida. Ella pensó que ellos eran máquinas frías de guerra. Pero su voz llevaba tristeza. Verdadera tristeza. Sus ojos suavizado. Y por primera vez, no lo vio como un extraño, sino como alguien herido también. El silencio se estiró no estaba vacío, aún fue gentil. Llenó con el sonido de su aliento tranquilo y el débil zumbido de la lámpara. Su cuerpo comenzó a relajarse. La comida la calentó estómago. El abrigo calentó su piel. Y su presencia calentó algo más profundo dentro de su corazón. Ella se acurrucó en el cama pequeña, tirando del abrigo más fuerte. Su voz era apenas un susurro. ¿Quieres permanecer? El humano la miró. Su mandíbula firme. Sus ojos estables. No habló, pero se acercó más. Sentado en el suelo junto a su cama, su espalda descansó contra la pared del metal. Su mano descansando sobre el empuje. Diana. Ella vio que él había elegido un lugar donde él podía protegerla, donde podía ver la entrada y ella al mismo tiempo. Sus labios se curvaron en la sonrisa más leve, la primera en muchos días que cerró los ojos. El sonido de su respiración, estable, a su lado. Por primera vez desde que las llamas habían robado su mundo, se sintió lo suficientemente segura a dormir, y mientras se dirigía a los sueños, un pensamiento permanecía en ella corazón, como una llama frágil. Tal vez ella no había perdido todo después de todo. Tal vez en este refugio oculto había encontrado el comienzo de algo nuevo, algo que aún no entendía, pero necesitado desesperadamente. La noche pasó lentamente en el refugio oculto. La chica durmió profundamente por primera vez en muchos días. Su pequeño cuerpo se acurrucó debajo del abrigo del humano. Su respiración era suave, casi pacífico. El humano se sentó despierto a su lado, su espalda contra el frío wall, su arma descansando en su regazo. Sus ojos nunca se cerraron, escaneando las sombras como si el peligro pudiera aparecer en cualquier momento. Cuando llegó la mañana, la luz débil se deslizó a través de las grietas de la tela que cubrían la entrada. La chica se agitó. Sus ojos se abren lentamente. Por un momento, olvidó dónde estaba. El miedo se apresura a regresar, pero luego ella lo vio sentado allí, todavía despierto, todavía vigilándola, en su pecho. Se alivió. Ella susurró. «¿No dormiste?» Dio un pequeño batido de su cabeza. «Todavía no es seguro», dijo en voz baja. Su voz estaba cansada pero estable. Se sentó. El abrigo se deslizó por sus hombros. El hambre se agitó su estómago. Y antes de que ella pudiera hablar, él se metió en una caja y le entregó un pequeño paquete de comida seca. Ella lo aceptó con cuidado. Sus ojos nunca dejaban su rostro mientras comía. El humano se inclinó más cerca a la entrada. Sus oídos afilados. Frunció el ceño. Las líneas en su rostro se profundizaban. La niña se congeló. Su corazón saltó a la comba. «¿Qué es?» Ella susurró en voces. Murmuró. Su tono era bajo, tenso. «Están buscando». Su mano se sacudió mientras agarraba la comida. Los recuerdos del fuego y los gritos se corrieron hacia atrás en su mente. Ella susurró. «Me encontrarán, te matarán». Miró ella, sus ojos tranquilos, pero firmes. «No te tocarán». Sus palabras llevaron a cero. Afuera, el sonido se hizo más fuerte, metálico, botas golpeadas contra el tierra, voces duras que ladran órdenes. No podía entender todas las palabras, pero atrapó lo suficiente como para saberlo. Ellos eran buscando sobrevivientes. Buscándola. Ella tembló, presionando sus manos contra sus oídos como si eso pudiera silenciar al terror. Su voz se rompió. «Debería, déjame. Si me encuentran aquí, tú también morirás». La mandíbula del humano se apretó. Su hand se apoderó de su arma. «Si te Quiron»,
Tendrán que revisarme. Su cofre de apagado ante sus palabras. Nadie había hablado así antes para ella, no desde sus padres. Ella quería creerle, pero Fir susurró que solo era un hombre, y eran muchos. Las voces afuera se acercaron. Una sombra pasó cerca de la entrada. Su aliento se detuvo. Se aferró al abrigo como si fuera un escudo, rezando en silencio. El humano presionó un dedo en sus labios, diciéndole que permanezca en silencio. Se agachó, vayó. Su cuerpo entre ella y la entrada. Sus músculos estaban tensos, listos para surgir acción. Los minutos se sentían como horas. Los pasos pasaron por la colina. El voces que se desvanecen lentamente. Aún así, el humano no se relajó. Sus ojos permanecieron fijos en la entrada. Solo cuando los sonidos finalmente desaparecieron. En la distancia, respiró lentamente. La niña soltó un aliento inestable. Lágrimas que se derraman de sus ojos. Ella susurró. Ellos mantendrán mirando. No se detendrán. Anel asintió. Por eso, no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Su corazón se hundió. El refugio teníame, sentáis, pero ahora se dio cuenta de que era solo un escondite frágil. Tardo o temprano, los cazadores regresarían. El humano se puso de pie, moviéndose para verificar los suministros. Empacó la poca comida y agua que tenían en una bolsa pequeña. Luego se volvió hacia ella, extendiendo su mano nuevamente. ¿Nos mudamos antes del anochecer? A sus pequeños dedos se acurrucaron en puños. ¿Pero dónde?, preguntó ella. No fuera ningún lugar. Sus ojos se suavizaron. Siempre hay en algún lugar, dijo, aunque su voz llevaba una sombra de duda. Ese día pasó en silencio. La niña se quedó cerca de él, saltando a cada sonido afuera. Cada eco distante de botas o motores hizo que su corazón fuera. Se odiaba por tener tanto miedo, pero no podía detener. Al anochecer, el humano levantó cuidadosamente la tela de la entrada y miró. La tierra también estaba tranquilo. Él le indicó que la siguiera. Juntos, entraron al aire libre. El mundo exterior se sintió más grande, más frío y más peligroso que nunca. Ella se mantuvo cerca de su lado, agarrando su mano. Sus ojos se lanzaron a cada movimiento, cada sombra cambiante. Caminaron a través de campos rotos, pasaron árboles ennegrecidos y sobre piedra agrietada caminos. El humano se movió con propósito, pero incluso él no pudo ocultar la tensión en sus pasos. Sabía que estaban siendo cazados. En un momento, volvieron a escuchar voces más cerca que antes. El humano, rápidamente, la llevó a los restos de Anel, edificio derrumbado, presionando un dedo hacia sus labios. Ella se escondió detrás de él a penthouse. Se atrevía a respirar. A través de una brecha en el wall, vio figuras blindadas que se movían por el campo. Sus armas brillaban en la luz de desvanecimiento. Uno de ellos dejó de escanear el suelo. Su corazón casi se detuvo. Ella pensó que serían atrapados, pero luego una señal distante los llamó, y las figuras se volvieron, desapareciendo en la distancia. Ella hundido contra la pared, su cuerpo temblando de alivio. El humano colocó una mano sobre su hombro, estabilizándola. En sus ojos se encontraron con los de ella, y por un momento se sintió más valiente. Continuaron a través del noche, caminando hasta que sus piernas casi se rindieron. Por fin, la guió a un bosque denso, donde los árboles se pusieron altas y gruesas. Sus ramas se enredaron, escondiéndolas en la sombra. El humano finalmente le permitió descansar. Él apretado a su lado, su voz tranquila, pero segura. Seguirán cazando, pero mientras respire, no tomarán tú. La niña lo miró. Le dolía el pecho con algo que no podía nombrar. El miedo todavía vivía dentro de ella, pero también hizo algo más, algo frágil pero fuerte. Susurró. Entonces, te seguiré donde quiera que vayas. El humano dio un leve asentimiento, su mirada escaneando el bosque oscuro por delante.
La caza fue solo comenzando, pero ninguno de ellos lo enfrentaría solo. El bosque estaba tranquilo, también tranquilo. La niña yacía contra las raíces de un árbol alto, con los ojos pesados con agotamiento. El humano estaba cerca, su arma en la mano, escaneando la oscuridad, con ojos afilados. No había dormido en 2 noches. Sin embargo, no mostró debilidad. Cada sonido lo hizo tenso. Cada parpadeo de la luz en la distancia hizo que su agarre se apretara. La niña trató de descansar, pero el miedo no la dejaría. Sus pensamientos regresó a las voces que habían registrado las ruinas, los soldados que nunca dejarían de cazar. Ella abrazó, él abrigó su pequeño cuerpo y susurró: nos encontrarán. El humano la miró, su expresión estable. No esta noche, dijo. Su voz tenía confianza, pero por dentro sabía la verdad. El peligro se acercaba. Las horas se arrastraban. Hasta ella Luna subió en alto. La niña se quedó dormida en un sueño poco profundo. Su respiración desigual. Él, el humano, permaneció alerta, escuchando el bosque. Y luego vino la Leaf Creator de Unorama, demasiado pesado para ser un animal, seguido por el zumbido suave de los motores en la distancia. Se movió rápidamente, agachándose a su lado, temblando su hombro suavemente. Despierta, susurró. Sus ojos se abrieron de par en par, miedo parpadeando al instante. Ella miró a su alrededor. Chase, están aquí, dijo Ona antes de que pudiera responder. Un fuerte haz de luz cortó los árboles. Las sombras bailaron en el suelo del bosque. Vosé seguidú, gritando comandos. La niña se agarró el brazo, temblando. ¿Qué hacemos? Su mandíbula apretada. Corremos. Pero antes de que pudieran moverse, sonó el primer disparo. Un perno de energía roja cortado a través de las ramas. Por encima de ellos, el fuego estalló hasta la vida. Los árboles que se encienden. Las llamas rugieron, extendiéndose rápidamente a través de la madera seca. La noche se convirtió en el caos. El humano agarró su mano, tirando de ella a través del ardor árboles. Sus pasos fueron fuertes. Suya tropezó. Ella jadeó por aire como humo llenó sus pulmones. Las chispas mordieron su piel. Detrás de ellos, figuras blindadas cerrado. Sus armas brillan. Otra explosión golpeó el suelo a su lado. La suciedad y el fuego explotaron hacia arriba, arrojándola al suelo. Ella tosió. Temió ahogarla. El humano se arrodilló, levantándola de nuevo. Su voz dura pero estable. Quédate conmigo. Alos. Corrió, tejiendo a través de las llamas. Las piernas de la niña ardían de dolor, pero ella se negó a soltar su mano. El fuego crujido a su alrededor, engrosamiento del humo. Cada respiración dolía, cada paso se sentía más pesado. Sin embargo, el humano nunca disminuyó. Nunca miré atrás. Los cazadores gritaron. Sus voces se acercaban. Energía. Los pernos pasaron volando, iluminando la noche en destellos. El humano devolvió el fuego, su arma fuerte y afilada. Un enemigo cayó, otro tropezó, pero aún más empujado hacia adelante. El corazón de la niña latía con fuerza, terror, gritando dentro de ella. Sin embargo, incluso en el caos ella lo notó. Su cuerpo protegía el suyo. Cada movimiento que hizo para mantenerla viva. Luchó como un muro de piedra, de pie entre ella y la muerte misma. Llegaron a un claro, el fuego extendiéndose rápidamente alrededor de sus bordes. El humano la empujó detrás de un tronco caído, presionándola en el suelo. El aire sobre ellos respiró mucho, sudor y ceniza en su rostro. Ella lo miró, con los ojos muy abiertos. No se detendrán, susurró. Morirás por mí. Su mirada se encontró con la suya feroz y inucho. Si muero, lo hará no ser en vano, tío. Su mano se apretó en su arma. Pero no soy planeando morir. Las lágrimas se quemaron los ojos. Pero por dentro, algo cambió. Él no era su sangre, ni su gente. Sin embargo,
Luchó más duro para ella que nadie, su pecho lleno de una fuerza extraña. Cuando los soldados se acercaron, sintió la chispa del poder en el interior. Su cuerpo temblado, sus manos brillan débilmente. Ella nunca había usado su regalo desde la noche del fuego. Su madre una vez le dijo era peligroso, que debía permanecer oculto. Pero ahora, con la muerte cerrando, ella ya no podía permanecer en silencio. Ella levantó sus pequeñas manos, luz estallando hacia afuera. Una ola de energía se estrelló contra los atacantes, arrojando a 2 de ellos nuevamente al fuego. El bosque se iluminó con brillo cegador. El humano se volvió sorprendido, pero solo por un momento. Entonces, él la sintió como si su regalo no fuera una carga, solo otra arma para su supervivencia. Juntos lucharon. Sus disparos precisos, sus explosiones de dispersión de luz. El enemigo a la noche se sacudió de fuego y furia. Los cazadores gritaron, retirándose como ellas llamas. Consumieron el bosque. A su alrededor, por fin, el silencio cayó. La chica se derrumbó en sus rodillas, temblando. Su pecho se agitó cuando el último de la luz se desvaneció de sus manos. Ella lo miró, miedo y vergüenza en sus ojos. No quería que vieras, yo no, quería que supieras. El humano se arrodilló ante ella, colocando su mano suavemente sobre su hombro. Sus ojos no sostuvieron miedo, solo respeto. Nos salvaste, dijo. Su voz tenía peso. ¿No alguna vez te avergüenzan de eso? Sus labios temblaron. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas, pero en su corazón, por primera vez, sintió orgullo. Ella ya no era solo una carga. Ella había luchado a su lado. Ella llama todavía ardía a su alrededor, pero el enemigo se había ido. El humano la ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola estable, su voz bajo, pero seguro. No podemos quedarnos, vendrá más. Ella asintió, agarrando su brazo. Su miedo no había desaparecido, pero había cambiado. Ya no era el miedo de estar indefenso, era el miedo a perderlo. Juntos, entraron en la noche llena de humo, fuego detrás de ellos, incertidumbre por delante. Sin embargo, su vínculo se había fortalecido en las llamas, y aunque la caza no había terminado, ahora separaban más que un extraño y un sobreviviente. Separaron como 2 que pelearían juntos, sin importar lo que viniera. El humo del bosque ardiente se aferró a su piel mientras se movían durante la noche. La niña tosió suavemente, sus pulmones aún crudos por el fuego. El humano mantuvo una mano firme en su hombro, guiándola a través del terreno oscuro. Sus pasos estaban seguros, a pesar de que tenían no descansado durante días. Sus piernas temblaron, pero se forzó hacia adelante, no queriendo que cargue todo el peso solo. Cuando llegaron a una pequeña corriente al borde del bosque, finalmente interrumpido, el agua fría reflejaba el débil brillo de las estrellas. Se agachó abajo, llenando un matraz de metal y entregándole. Ella lo tomó con ambas manos, beber con avidez. El agua corrió por la barbilla, pero no le importó. Era la vida. El humano se lavó la ceniza de la cara, sus ojos escaneando la distancia. Incluso mientras descansaba, la niña se sentó cerca, su pequeño cuerpo apoyado contra una roca. Por un momento hubo silencio, solo el sonido del agua corriendo sobre piedras en ella. Susurró: podrías haberme dejado. Casi mueres por mí. La miró, su mirada estable. Te lo dije antes, dijo, su voz baja. Si te quieren tendrán que revisarme. Su pecho se apretó. Su gente siempre había dicho que sus humanos eran egoístas, crueles. Sin embargo, este arriesgó todo sin pedir nada a cambio. Ella quería entender por qué, pero la respuesta estaba encerrado detrás de la calma de la fuerza en sus ojos. A la noche se hizo más fría. Él tomó fuera de su abrigo una vez más y lo envolvió alrededor de sus hombros. Ella lo agarró de cerca, no solo para el calor, sino porque olía de él, de humo y tierra, un recordatorio de que no estaba sola. Ella lo miró
mientras él se sentaba cerca, su espalda contra un árbol. Su cuerpo era fuerte, pero sus hombros se hundían de agotamiento. Ella susurró: «Necesitas dormir». Él sacudió la cabeza. No es seguro todavía. Sus cejas fruncidas. Ella quería discutir, pero en cambio se deslizó más cerca agizando contra su lado. Su cuerpo se tensó por un momento, luego disminuyó. Susurró: «Entonces me quedaré despierto contigo». Una leve sonrisa tocó sus labios, pero no dijo nada. Aún así, el calor de su presencia parecía para aliviar el peso sobre él. A medida que pasaron las horas, se encontró susurrando historias, fragmentos de su pasado. Ella le dijo él sobre las canciones de cuna de su madre, sobre el juguete que su padre había tallado en madera, sobre la risa que una vez llenó su pueblo. Su voz se agrietaba a menudo, pero él escuchaba cada palabra. Su silencio fue no frío, fue el silencio de alguien que le importó, alguien que la honró recuerdos. Cuando sus palabras vacilaron, él habló en silencio de su propio pasado. Él le dijo sobre su casa lejana, sobre los campos que solía atravesar cuando era niño, sobre un hermano que había perdido en la batalla. Su voz se volvió dura, pero no se alejó del dolor, la de llover. Y ella se dio cuenta de que él no era. Él también llevó heridas. Su vínculo se profundizó en ese silencio. Se basó en la pérdida y la tristeza compartida, pero también en algo más fuerte, en confianza. Cuando se rompió el amanecer, la luz débil se filtró a través de los árboles. La niña se despertó de un poco de sueño para encontrarlo todavía al lado. Su arma yacía sobre sus rodillas. Su cabeza se inclinó, pero no completamente dormida. Ella extendió la mano con una mano temblorosa y tocó su brazo. Abrió los ojos, alerta al instante, pero cuando vio que era ella, su mirada se suavizó. «No siempre tengo que protegerme», susurró. «Me quedaré contigo, incluso si el mundo vuelve a arder». Sus ojos se mantuvieron los de ella para un momento largo, y aunque no dijo nada, ella sintió el peso de su promesa, que nunca la dejaría. Más tarde, ese día, continuaron su viaje. Sus pasos eran más lentos, sus cuerpos pesados, puros y cuadren, uno al lado del otro. El bosque dieron paso a Rocky Hills, y desde el terreno alto, vieron el movimiento en el valle de abajo. Soldados marcando escaneo de Mc. La casa no había terminado. El miedo volvió a sus ojos. Ella agarró su brazo, susurrando: «Nos atraparán». Ella miró, su voz tranquila: «No mientras estoy aquí». Ella quería creer él, y por primera vez, ella realmente lo hizo. Su presencia era un escudo más fuerte que cualquier muro. Mientras ellos descansó debajo de un acantilado, ella se apoyó contra él, con la cabeza descansando ligeramente sobre su hombro. En cambio, él cambió para que ella pudiera estar más cómoda. Susurró: «Pensé que yo no le quedaba a nadie, pero ahora». Sus palabras se apagaban. «Pero ahora no está solo», terminó para ella. Su voz era suave, pero llevaba la verdad. Sus labios temblaron y ella sonrió débilmente. El primer real sonríe desde que comenzó la guerra. Por primera vez en su vida, sintió que volvió a tener una familia, no por sangre, sino por bond. El mundo exterior todavía los cazaba. El peligro se estaba acercando. Pero, en ese silencio momento, debajo de la luz que se desvanece, la niña se dio cuenta de algo importante. Ella ya no estaba sobreviviendo. Ella era viviendo de nuevo, porque el humano a su lado le había devuelto más que esperanza, le había dado una razón para seguir moviéndose adelante. Y mientras ella se quedaba dormida contra su lado, un pensamiento permaneció claro en su corazón frágil. Si el universo intentó llevarlo a ella, ella lucharía por él. Justo cuando él luchó por ella, el cielo nocturno estaba pesado con nubes, mientras descansaban en la base del acantilado. La niña se apoyó en el lado del humano, su pequeño marco, envuelto
en su abrigo. Su respiración estaba tranquila, pero sus sueños se torcieron de miedo. El humano se mantuvo despierto. Sus ojos en las sombras se movían en el valle de abajo. Él pudo ver el débil brillo de las luces enemigas se acerca. Cada hora sabía que los cazadores no se rendirían. Ellos han tenido seguido a través del fuego, a través de ruinas, a través del bosque interminable, y ahora estaban apretando el círculo. Él revisó su arma, el barril usado, pero aún listo. Su mandíbula se apretó mientras se preparaba para lo que estaba por venir. La niña se agitó despertar de repente, como si sintiera el peso en el aire. Sus ojos se abrieron cuando vio las luces distantes. «Encontraron nosotros», susurró. Su voz se sacudió. Él asintió, sin mentir, sin suavizar la verdad ansí. Dijo en voz baja: «Pero no te llevarán las lágrimas». Le picaron los ojos. Ella agarró la manga. «No. ¿Puedes luchar contra todos ellos?» Su voz se rompió. «Morirás». A su mirada se encontró con la de ella, estable e ininterrumpido. «Entonces moriré protegiéndote», dijo en sus palabras. No tenían miedo, solo certeza. Ella sacudió la cabeza desesperadamente. «No, no quiero que morir. Por favor, no me dejes». Él colocó su mano suavemente en su mejilla, el calidez de su toque calmando su temblor. «Te prometí que nadie debería quedarse solo, no tú». Antes de que ella pudiera respuesta, el primer disparo sonó. Un estallido de energía golpeó las rocas sobre ellos, rociando polvo y piedra. La niña gritó, y el humano la tiró de sus brazos, protegiendo su cuerpo con su propio. Su espalda presionó con fuerza contra el acantilado. Mientras más disparos, se ilumina la noche. Los soldados salieron de la oscuridad. Su armadura brillante, sus armas levantadas, rodearon el acantilado. Sus voces fuertes y despiadados. El humano levantó su arma, volviendo fuego. Los disparos fueron precisos, derribando dos de ellos, pero más presionados hacia adelante.